a todos nuestros oyentes en este nuevo episodio de Generación Digital. Queremos seguir conversando sobre las energías renovables y esta vez sobre la energía solar. Hay algunas cifras pues todavía muy inquietantes, tomadas de algunas fuentes muy dedicadas al tema de la energía, que quiero resaltar para empezar. Por ejemplo, la Agencia Internacional de Energía dice que todavía hay 2.800 millones de personas en el mundo que siguen dependiendo de la madera, del carbón y el estiércol animal y otros combustibles ineficientes y contaminantes para cocinar. También, por ejemplo, hay otra cifra que dice que en la calefacción y la refrigeración representan casi la mitad del consumo mundial de energía, ¿sí? O sea, a pesar de que estamos hablando de la transición, todavía hay mucho terreno por recorrer. Pero también hay cifras interesantes y que son el motivo de la conversación de hoy. Por ejemplo, la Unidad de Planeación Minero-Energética y el Ministerio de Minas de Colombia dicen que para antes del 2030, cerca del 10% del consumo energético en Colombia va a provenir de proyectos fotovoltaicos o solares. Y además hablan de la ventaja que tenemos como país en términos del número de horas que tenemos de sol al día, lo que nos permitiría pues sacar provecho de este fenómeno para producir y usar energía solar. Esa es la razón por la que hoy tenemos un invitado que nos va a hablar del tema de la energía solar y es el profesor Franklin Jaramillo Izaza, ¿cierto? Franklin es ingeniero químico de la Universidad de Antioquia y doctor en química de la Universidad de Manchester, Inglaterra. Es profesor titular del Departamento de Ingeniería de Materiales. Hace parte del Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo de Materiales, CIDEMAC, en donde lidera la línea de investigación en energía. Actualmente es director científico de la Alianza para la Sostenibilidad Energética de los sectores industrial y de transporte colombiano mediante el aprovechamiento de recursos renovables regionales. Además ha sido consejero del Programa Nacional de Ciencia y Tecnología y es un investigador activo donde tiene un gran número de publicaciones, más de 100 publicaciones en revistas nacionales e internacionales, ha escrito libros, ha presentado ponencias internacionales. Franklin, un saludo. Un saludo, Freddy. Muchas gracias por la invitación a este programa. Bueno, hoy también nos acompaña el profesor Alejandro Pimienta en la emisión de este episodio. Freddy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Franklin, un saludo. Franklin, vamos a comenzar este programa, pues comencemos por lo básico, y es que sobre este tema de la energía solar, pues este es un tema que ha empezado a circular mucho hace un buen tiempo por la prensa. De alguna manera el público en general tiene como una idea, mucha gente ve ya los paneles solares por ahí en la calle, cuando la gente va viajando, va paseando, empiezan a ver como eso y la gente tiene la idea de que es una energía limpia, que es renovable. Por ahí veíamos en otros episodios también que de pronto esta es una energía, a veces dicen que inagotable, pero comencemos por lo básico. Contanos qué es la energía solar, qué tipos de energía solar existen. Y hay algo que en esa introducción que nos hacía Freddy, sí, qué diferencia hay entre energía térmica, fotovoltaica y pasiva. Pues lo primero es que hay que entender que el Sol, a la escala humana, pues si hablamos de miles de millones de años, es otra cosa, es una estrella que seguramente se va a extinguir en algún momento, pero no creo que nos toque a nosotros. Entonces, en la escala humana, cuando hablamos de energías renovables, es porque fundamentalmente es una energía que se puede renovar en la escala humana, o sea, en un periodo de tiempo determinado que son cientos de años o a lo sumo miles de años. Es una energía inagotable. Y eso es básicamente lo que hace el Sol. El Sol promueve la vida en la Tierra y gracias fundamentalmente a que tenemos energía solar, luz solar, fotones, energía disponible, pues se da todo el proceso de la fotosíntesis,
gracias a eso las algas producen oxígeno y gracias a eso podemos respirar y gracias a eso se da la vida, etcétera, etcétera. Entonces, el hombre pues ha venido utilizando esa energía del sol para diferentes fines. Y así como ustedes lo plantean, uno de ellos es a partir de cómo utilizamos la energía del sol en forma fotovoltaica. Entonces, la definición clásica es, pues hay dos energías típicas que se pueden aprovechar del sol. La fotovoltaica, que es básicamente una energía que se utiliza con unos dispositivos que se llaman paneles solares o celdas solares, que son capaces de convertir los fotones que tienen una energía determinada en electrones útiles o en trabajo útil a través de un proceso, digamos que no es tan complejo, pero que de pronto más adelante entramos en detalle. Pero por otro lado, hay una energía solar térmica que ya tiene que ver con la longitud de onda de esa energía del sol o esos fotones, cuál es el band gap o cuál es la longitud de onda de esos fotones, en qué rango de energía nos estamos moviendo y que no se pueden aprovechar como energía útil para convertir en forma fotovoltaica, sino en energía térmica. Estamos hablando básicamente de la radiación, el espectro de la longitud de onda en radiación que es capaz de convertirse en trabajo útil, pero en forma de calor. Desde 1950 se empezó apenas a hablar de paneles fotovoltaicos. Cuando la industria de los semiconductores empezó con todo el boom, desarrolló los semiconductores de silicio a través de los cuales se pudo finalmente aprovechar la energía fotovoltaica. O sea que es una cosa realmente reciente y como tú lo dices, Alejandro, se empiezan a ver ya los paneles aquí, allá, uno empieza cuando viaja, etcétera, a ver ya instalaciones solares y eso empieza a generar curiosidad en la gente. ¿Qué es eso? ¿Para dónde vamos? ¿Por qué? ¿Cómo? Ve, ¿qué ventajas, hombre Franklin, entonces trae el uso de ese tipo de energía? ¿Y qué desventajas también, si las hay? Contanos un poquito. Pues mira, nosotros, el sol ha estado siempre ahí. Por metro cuadrado, digamos por metro cuadrado de la superficie terrestre, el sol es capaz de calentar, o sea, si hiciéramos toda la sumatoria de toda la energía que le llega a la corteza terrestre por efecto pues de la radiación solar, nosotros estamos hablando que tenemos más de 86.000 teravatios de potencia disponible en forma de radiación solar. Y si comparamos con el consumo global energético a nivel mundial por año, pueden estar alrededor de 15 teravatios. Entonces imagínense ustedes, la capacidad solar, 86.000 teravatios disponibles. Claro, no vamos a llenar toda la corteza solar, pues, perdón, toda la corteza terrestre con paneles solares, pues sería inviable técnicamente, eso no es posible. Pero una gran ventaja es que podemos aprovechar el recurso solar disponible, que lo hemos desaprovechado y lo hemos utilizado históricamente y que estamos en un momento clave en donde coincide temas de transición energética, que ahorita podríamos hablar también un poquito de eso, de transición energética. Coincidimos con esas necesidades de descarbonizar la economía, de mitigar o minimizar el uso de recursos fósiles y coincidimos también con un momento histórico en un decrecimiento significativo de los precios de los paneles fotovoltaicos, ¿cierto? O sea, nosotros pasamos de tener cientos de dólares por vatio pico que genera un panel a bajar a centavos de dólar por vatio pico. O sea, los precios han decaído dramáticamente y eso por unas situaciones económicas de escala, de fabricación a escala, gran escala, y en esos países como China han jugado un papel predominante. Entonces, claro, las ventajas fundamentales es, primero, podemos utilizar el potencial solar que tenemos en nuestro planeta, que ha sido subutilizado. La segunda ventaja es que permite contribuir a la descarbonización de la economía y eso es fundamental. Ustedes bien lo saben, los gases de efecto invernadero tienen un impacto importante en la temperatura global y gracias a
a la quema, digamos, no controlada y no planificada de este recurso petroquímico, pues nos hemos venido enfrentando a cambios importantes de situaciones climáticas que son muy, muy desfavorables para la vida humana. Entonces, esa sería pues una segunda ventaja. Una tercera ventaja que podría mencionar es que podemos ser prosumidores de energía. ¿Y qué significa ser prosumidor de energía? Significa ser consumidor de energía, pero también productor de energía. Y ahí rompemos con el paradigma tradicional de que hay 4 o 5 compañías en el país que pueden generar energía eléctrica y que nosotros nos pegamos a esas 4 o 5 compañías. Podemos ser nosotros también generadores de energía, podemos ser consumidores, pero generadores también de energía con sistemas autónomos que podamos tener instalados, por ejemplo, en los techos de nuestra casa, o si tenemos una pequeña finca, o si tenemos algún apartamento con algún área disponible en donde pudiéramos instalar paneles solares, pues nosotros también podemos inyectar a la red. Ya hay una ley que lo permite. Recientemente la CREG permitió esa conmutación energética a través de un contador bidireccional. Entonces yo le inyecto digamos, a la red, pero también consumo de la red, y al final del mes se hace un balance energético entre lo que yo le entregué y lo que yo consumí, y finalmente, si el balance es positivo, pues el operador de red me paga una tarifa, y si el balance es negativo, pues yo le pago al operador de red una tarifa. Franklin, ve, pero me parece muy interesante, pues como lo que han mencionado, de que uno en la finca o en la casa puede ya empezar a usar la energía solar. Pero me gustaría como que nos ampliaras con algunos ejemplos concretos. A ver, si yo hoy quisiera hacer uso de energía solar, realmente qué tengo que hacer, qué tan costosa es la inversión, qué tanto puedo decir que reemplazo, que con la fuente de energía solar puedo reemplazar todas las otras fuentes de energía, en qué casos sí, en qué casos no, incluso no solo pensando en el consumo de mi casa, sino por ejemplo en la industria o en otros sectores que consumen mucha energía. Sí, mira, un ejemplo típico es un hogar, pues es una familia, no sé, compuesta de 3, 4 personas, papá, mamá, 2 hijos. Vamos a poner un ejemplo en donde el consumo puede ser entre 100 y 150 kilovatios hora. 150 kilovatios hora mes. Ese más o menos pues puede ser 200, pero típicamente pues podemos estar hablando de unos 150 kilovatios hora mes. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es, venga, ¿yo cuánto consumo de energía eléctrica mes? ¿Yo cuánto consumo? Con ese valor, hay un número que se llama horas pico sol. O sea, ¿eso qué significa? Eso significa, dependiendo de donde yo viva, si vivo en Medellín, en Bogotá, en Cali, bueno, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, cada lugar está referenciado en cuántas horas de sol tenemos equivalentes por día. Y no significa que haga sol todo el día. Entonces yo tengo 8 horas de sol, ¿cierto? O tengo 12 horas de sol. Significa cuántas horas de sol equivalentes a 1000 vatios por metro cuadrado tengo disponible. O sea, cuántas horas de sol tengo con la máxima cantidad de irradiancia disponible. Entonces vamos a poner un ejemplo. En Medellín, típicamente pueden ser entre unas 3 y unas 4 horas de sol día. Pues porque tenemos nubosidad, hay días que sale el sol todo el día, hay días que no sale el sol. Entonces, en promedio, uno puede tener entre 3 y 4 horas de sol día en Medellín. O sea que uno coge esos 150 kilovatios hora y los divide por unas 3.5 horas, y eso le da los kilovatios que uno tiene que instalar de paneles en su casa. Entonces, por decir algo, para esos 150 kilovatios, pues si lo dividimos entre 3.5, uno tiene más o menos unos 42 kilovatios que tiene que instalar en su casa. Un panel solar típico comercial, puede tener unos 500 vatios, entre 400 y 500 vatios de potencia. ¿Cierto? Entonces, si uno coge esto y lo divide entre unos 500 vatios o entre unos
0.5 vatios, le da el número de paneles que uno debería tener. Entonces, para uno tener más o menos una referencia, un hogar de estos podría tener independencia energética con unos 4 paneles solares. ¿Cuánto puede valer una instalación pues de estas magnitudes? Más o menos unos entre 5 y 6 millones de pesos por kilovatio instalado. O sea que si uno tiene unos 2 kilovatios, pues eso le podría valer unos 10 millones de pesos a un hogar más o menos. Franklin. Seguramente muchos estarán preguntando, venga, pero ¿qué pasa si yo no tengo techo? Porque yo vivo en un apartamento y nosotros en Latinoamérica en particular estamos muy acostumbrados a vivir, primero, muy amontonados, en sitios, digamos, urbanos, muy amontonados. Y lo otro es que nos gusta mucho la construcción vertical porque precisamente no tenemos muchos espacios en muchas ciudades, en particular en Colombia. Entonces, ¿qué pasa en un edificio? Claro, el área disponible que uno requiere, pues es importante. Para esos 2 kilovatios, para esos 4 paneles que necesitábamos, cada panel son 2 metros cuadrados, más o menos. O sea que necesitamos 8 metros cuadrados de paneles, de área, ¿cierto? Esos 8 metros cuadrados, ¿dónde los vamos a poner si no tenemos un techo para ponerlo? Entonces, claro, en los apartamentos normalmente hay una terraza, la terraza es una zona común, pero esa zona común es de todos los copropietarios. Entonces, a lo sumo, uno puede instalar en la terraza, pero para alimentar, digamos, la energía que se requiere para las zonas comunes, los corredores, la iluminación, pues, de las zonas comunes. Pero si yo quiero en mi apartamento, tendría que tener un área privada para poder instalar esos paneles. Entonces viene un concepto que se llama Building Integrated Photovoltaics, y es cómo la fotovoltaica se puede integrar a las construcciones. ¿En dónde y cómo? Pues en los vidrios, en las fachadas y en general en cualquier superficie. Y eso es lo que se denomina celdas solares de tercera generación o de última generación, que ya no son celdas de silicio rígidas, cuadradas, opacas, sino que pueden ser flexibles, semitransparentes, o sea que usted puede tener un adhesivo como si fuera una calcomanía, usted la pega en su ventana como una especie de polarización de la ventana y usted puede ver a través de la ventana y tener un sistema que está generando energía en su ventana. Obviamente no va a ser lo mismo tener un panel expuesto directamente a la radiación solar, pues a un ángulo determinado, a tener radiación incidente, pues no directamente incidente, sino radiación difusa, porque el ángulo del rayo del sol pues ya no le pega directamente a la ventana 90 grados, sino con un ángulo diferente, y eso genera pues diferencias en la cantidad de radiación que usted está recibiendo en su ventana. Pero se permite ya la posibilidad de que su fachada usted pueda tener con diferentes colores. Bueno, esa es una cantidad ya de tecnologías que están saliendo y que precisamente pues hemos venido también contribuyendo al desarrollo de estas tecnologías de celdas solares de tercera generación. Yo te pregunto, ya qué bueno que tocaste el tema de, pues, como de América Latina, porque justamente te quería preguntar por cómo nos vemos nosotros aquí en Colombia en relación con Estados Unidos, con Europa, en otros países, un poco cómo está el uso, qué tan masificado está el uso de esta energía en otras partes, cómo lo ves, y con qué tipo de infraestructuras entonces se viene como encadenando como ese tipo de energías, cómo se viene como usando, y de pronto qué impactos en otros países, si se vienen viendo algún tipo de impactos donde tienen más desarrollo, algún tipo de impactos negativos que se hayan visto o que hayan sido estudiados o hasta el momento no se han identificado. Nosotros en Colombia estamos enfrentando una discusión muy interesante en torno precisamente a lo que se denomina la transición energética. Y en Colombia pues hemos sido muy dependientes de hidroelectricidad, o sea, la canasta energética eléctrica, dejando un poco de lado el asunto de la energía térmica, porque la energía primaria de este país es energía térmica más energía eléctrica, pero si pensamos solamente en la componente de energía eléctrica, podemos estar hablando de un 70% de hidroelectricidad.
El 32% o el 33% restante, bueno, el 30% restante o de ahí para abajo, depende fundamentalmente de energía térmica, eh, y ya la otra componente, que puede ser menos del 1%, energía solar, energía eólica, biomasa, bueno, biogás, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la situación actual. El gobierno, este gobierno actual y el gobierno anterior, pues hay que reconocer también que sí han dado pasos importantes en el concepto de migración hacia una transición energética sostenible, responsable. Y cuando uno mira la capacidad asignada, o sea, esto son cifras impresionantes, la capacidad asignada para el 2027 en Colombia, que son cifras de la UPME, de la Unidad de Planeación Minero-Energética, o sea, son cifras reales, ya han sido asignados alrededor de 16.000, son como 16.000 megavatios de capacidad instalada para el 2027, de los cuales el 62% es solar. Bueno, el 15, 17% es eólico, hidroeléctrico, bueno, de ahí para abajo. Pero el 62% es solar, o sea, de esos nuevos proyectos de energía renovable que se vienen para el país al 2027, que ya han sido asignados por la UME, el 62% es solar. O sea, es una cifra muy importante. Vamos a pasar de tener, nosotros estamos, en este momento tenemos alrededor de unos 700 megavatios solares, 700 y punta megavatios instalados, que eso es muy grande ya, pues para Colombia, porque en los últimos 5 años hemos crecido realmente exponencialmente. Y vamos a pasar de tener unos 700 a unos 10.000 megavatios al 27. Eso, bueno, esos son proyectos asignados. Todavía hay que esperar pues que los proyectos estén en fase 3, que son ya en la etapa de implementación. Si todo marcha bien, si la economía no da unos tumbos no deseados y si todo sigue, digamos, más o menos igual, esperamos que se pueda tener esa capacidad instalada. Eso son cifras muy importantes y Colombia pasaría a ser un país pionero en Latinoamérica, junto con Chile, Brasil, o sea, estamos en la punta realmente como uno de los países que tiene una mejor diversificación de la canasta energética eléctrica y unos pasos ya gigantados en función de transición energética. Ahora, si uno combina esa capacidad existente que está fundamentada en hidroelectricidad, más lo que haya asignado, ¿cómo quedaría la matriz eléctrica en 2027? Entonces quedaría más o menos con un 42% de energía hidráulica, un 32% de solar y un 18% a 20% de térmica. Y el resto ya es eólica, biogás, etcétera. Entonces mire que ya estamos hablando de una diversificación de la canasta real. Pasar del 70% de hidroelectricidad al 40% de hidroelectricidad y pasar menos del 1% de solar al 32% de solar, pues es una cosa ya muy importante en los próximos 5 años. Y eso demuestra pues una capacidad también nacional de entender la necesidad de diversificación energética en nuestro país. Por supuesto que podemos seguir conversando sobre este tema y nos podríamos gastar un buen tiempo, pero hay unas ideas muy importantes que quedan de lo que hemos conversado hoy, y es que la transición energética, por lo menos desde el punto de vista de la energía solar, no está tan lejana como algunas veces uno se puede imaginar, no solo porque ya es económicamente viable, o sea, está al alcance del bolsillo, sino porque en el país, por un lado, tenemos capacidad para desarrollar energía solar y por otro lado, en los últimos 5 años se han venido desarrollando iniciativas que nos colocan, pues de acuerdo a las cifras que da Franklin, pues nos colocan con una amplia capacidad de uso de energía solar, ¿cierto? Me gustaría solo para terminar que Franklin nos redondeara pues como algún elemento importante sobre toda esta discusión de la transición energética y cómo ve entonces que la energía solar va a ayudar en ese proceso que el país ha emprendido ya hace algunos años. Bueno, definitivamente la solar es una de las fuentes fundamentales que contribuye a la transición energética. Yo creo que no, la transición energética tiene que tener una componente fundamental
dos componentes o quizá tres componentes fundamentales que están asociadas a la sostenibilidad energética. La primera es la diversificación energética, o sea, la transición energética no puede pensarse como que es una sola fuente, es migrar a una sola fuente de generación de electricidad. Hay que pensar en diversificar la canasta y esa diversificación también permite sostenibilidad porque no podemos depender de una sola fuente. Lo más planeado y estratégico sería depender de varias fuentes, de tal forma que si no tenemos sol, pues si hay unos periodos de invierno grandes, importantes, pues tenemos agua o tenemos viento, ¿cierto? Esa es la clave, o tenemos respaldo en energía térmica, esa es la clave realmente el concepto de diversificación. El otro concepto es eficiencia energética, o sea, las fuentes de energía tienen que ser sostenibles, pero también eficientes, porque hay un gran desperdicio de energía en nuestro país, sobre todo, lo mencionan ahorita, el sector industrial y el sector transporte, que son dos sectores claves en los que nosotros venimos trabajando con nuevas fuentes de generación de energía eléctrica y térmica, pues son dos sectores a los que hay que ponerle mucha atención en nuestro país si queremos dar una transición energética limpia y sostenible. Y el tercer aspecto de esa transición tiene que ver con el acceso a la energía. O sea, nosotros no podemos pensar en que el acceso a la energía es un bien privilegiado, es un bien que tiene que ser asequible a toda la sociedad en general. Por lo tanto, los costos de las tecnologías, las políticas y las estrategias de llevar energía a las zonas no interconectadas de este país, a dejar la dependencia ineficiente en consumo de leña y carbón, pues son claves también para llevar a feliz término la transición energética. Y por supuesto que desde las universidades tenemos mucho que aportar en la discusión, no solamente en la construcción de política pública energética, sino también en el desarrollo de nuevas tecnologías, porque esa dependencia en energías o en tecnologías de generación energética tiene que minimizarse a un tanto que tenemos capacidades y capital humano también para desarrollar tecnología local de acuerdo al recurso energético local que lo tenemos ya bien caracterizado.